Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien, que hayan podido descansar después de la clase de ayer viernes. Hoy es nuestra cuarta clase, es nuestra cuarta clase. Sé que muchas personas han podido entrar ayer, que pues fueron nuevas ayer en la clase y que sé que el sábado también se conectan personas nuevas, entonces todos muy bienvenidos. Como es usual en las clases, siempre hacemos un pequeño resumen de lo que veíamos en la clase anterior. Ayer estábamos mencionando lo que eran esas generalidades del desarrollo del sistema nervioso central, que sabemos que ese sistema nervioso pues es nuestro centro vital también. Y mencionábamos algo sumamente importante que de hecho entonces vimos algunos ejemplos en esta parte. Vimos lo que era la espina bífida. Esta es una nueva imagen que les coloqué en las diapositivas para que lo puedan tener. Sin embargo, recuerden que ayer también les compartí una imagen de lo que era la espina bífida, los tres tipos de espina bífida. Entonces tenemos la oculta, donde está el cuerpo vertebral, no hay alteración como tal, la médula espinal, que sería esta pequeña parte, y el cuerpo vertebral. Pero acá tenemos entonces en el meningocele, que es una forma un poco más, esa es la forma más leve de espina bífida, la oculta. Luego tenemos una en término medio, donde ya esto, acá estarían las meninges, acá sería la médula espinal y acá sería el líquido cefalorraquídeo. Pero ya tenemos un cuerpo vertebral y el líquido cefalorraquídeo, esa parte roja que ustedes ven acá, las meninges, ¿sí? Y que pues acá está ya un tejido neural, lo cual hace importante esa parte también neuroanatómica, porque afecta muchísimas funciones de, del niño. Entonces, cuando hablamos de una espina bífida, es un defecto en el nacimiento, que, como mencionábamos entonces ayer, ocurre principalmente como un defecto en ese periodo de neurulación o periodo de inducción, que recordemos entonces, espina bífida, mielomeningocele, que fue el que más ampliamos, y la anencefalia, que era pues un encéfalo eh, ausente. Y ahora vamos a continuar con esto que estábamos mencionando, con los procesos de neurogénesis del sistema nervioso. Pero antes le voy a contestar a Jessie, que nos dice cómo puedo ver la clase de ayer, no pude ingresar. Jessie, em, no sé si tú estarás en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp siempre les comparten a ustedes las clases en diferido, es decir, las grabaciones de las clases anteriores, pero también están en YouTube. Ya mismo voy a mirar pues por si de pronto no estás en el grupo, te puedas meter al grupo, pero también compartirles dónde pueden ver las clases en diferido también. Es en YouTube. Entonces, en un segundo les comparto el enlace. Voy a revisar primero si ya la subieron. Sí. Ya les voy a compartir entonces el enlace para que lo puedan ver. Lo pueden ver acá. Ya les voy a mencionar dónde acá. En la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, ahí están todas las playlists pues de todos los diplomados que se imparten. Y acá está el de nosotros, la cohorte 4 Neuropsicología Clínica Pediátrica. Está la primera clase. Aún no han subido las otras clases, pues porque principalmente nuestra tercera clase es hoy, entonces aún no he subido la clase del día de ayer, mientras entonces de pronto remueven o editan el momento de nuestro receso. Entonces aquí tienen el enlace directo de la clase. ¿Listo? Sí, la clase de ayer la suben hoy. Muchísimas gracias ahí también por esa aclaración. Pero igual en Zoom pasa algo y es que es una nube, entonces muy posiblemente de Zoom no les vaya a quedar ahí, es decir, lo pueden ver en diferido, sí, las clases grabadas la pueden ver, pero si ustedes quieren ya como tal, de pronto dentro de un año, dentro de 2 años o de pronto
la próxima semana que terminemos la clase, ver el diplomado. Entonces ya saben que nuestras clases quedan acá, en las playlists, la cohorte número 4 que somos nosotros, y le dan clic en reproducir todos y le salen las clases. Sin embargo, el lunes, cuando ya hayan subido de pronto la de ayer o incluso la de hoy, se los estoy compartiendo para que quizás no tengan pues como dificultades o pierdes en esto. Ahora sí, un proceso de neurogénesis del sistema nervioso, que ayer empezamos a hablar lo que es la proliferación, empezamos a hablar la migración. Recordemos que entonces en esa proliferación neuronal, ese es un recuento de lo de ayer, hay unas alteraciones que puede ser como por ejemplo esa microcefalia. Mencionábamos que es muy importante que el cerebro prolifere porque el cerebro es lo que le va a dar origen a esa proliferación, esa fase crítica de crecimiento. Es lo que le va a dar origen a los millones y millones de neuronas que nosotros tenemos y que es lo que realmente constituye la estructura de nuestro cerebro. Entonces mencionábamos que el cerebro va creciendo, que al séptimo mes ya es un cerebro con un tamaño importante, luego ya se van formando esos circos y circunvoluciones, y ya el noveno mes, 280 días de gestación, estaría de esta manera. Luego tenemos ese periodo de migración, que es acá donde estábamos viendo algunas alteraciones, que estas fueron las que revisábamos. Entonces, una lisencefalia, que es un cerebro liso, prominentemente liso. Luego tenemos una paquigiria, que son giros grandes, giros muy amplios, pero el hecho de que sean tan grandes los hacen tan escasos. Tenemos una polimicrogiria y que veíamos también en un corte coronal, que es este es el corte coronal, ese es el corte axial de una resonancia magnética, donde, miren, por ejemplo, hay una ausencia del cuerpo calloso, que se conoce como agenesia del cuerpo calloso. Y miren, por ejemplo, los ventrículos cerebrales, donde están significativamente difusos o dilatados. Entonces, importante tener en cuenta que lo mencionábamos ayer, en relación a la lisencefalia. La lisencefalia entonces es un cerebro liso que de hecho también me preguntaban qué síntomas o eh, qué aspectos secundarios tenía. Entonces les mencionaba que, pues, primero que las causas pueden ser por mutaciones genéticas, que de hecho les mencioné que pues, el gen como tal es muy fácil de recordar porque es LIS1, por lisencefalia 1. Entonces acá es fácil, no es el único, hay otro, ¿cierto? Pero que también factores ambientales, que durante ese embarazo, como las infecciones virales, como la exposición de pronto a toxinas, podría desembocar en una lisencefalia. Y que, bueno, lo que me habían preguntado el día de ayer, que eso también depende pues como del nivel de gravedad de los síntomas, puede haber un retraso en el desarrollo psicomotor. Pueden haber también convulsiones o epilepsias o síndromes epilépticos, pero que son difíciles de controlar, es decir, refractarios. Puede haber hipotonía, que es un bajo tono muscular, pero en muchos casos también se ha visto una hipertonía, que es una alto tono muscular. La microcefalia, que también mencionábamos, bueno, y también dificultades en la deglución y la dificultad también para alimentarse. Rosario, cuando hablamos bueno, Rosario nos pregunta que hasta qué edad es la migración neuronal. Entonces, acá la migración empieza. Igual estamos en el periodo todavía embrionario, entonces empieza entre el tercer mes y el quinto mes, que es un proceso que mencionábamos que está en esa parte intrauterina. Y la proliferación empieza en el segundo y cuarto mes de gestación. Y ya esta migración sí empieza a partir del tercero al quinto mes. Acá tenemos otras alteraciones, la esquisencefalia y pues también en esta columna lateral está los tiempos de aparición. Entonces la esquisencefalia puede surgir a finales del segundo mes y que hay unas manifestaciones clínicas de esa esquisencefalia, no solamente clínicas, sino también anatómico-patológicas, y que hay una transmisión genética que también se puede dar. La esquistoencefalía entonces es una hipotonía, hay espasticidad, hay un retraso en general en el neurodesarrollo que es severo
y epilepsias de tipo refractario. Y hay hendiduras eh, hemisféricas, es como si hubiesen huecos hemisféricos. Realmente acá hay heterotopías neuronales. Recordemos que las heterotopías es como que una neurona no está dentro de las funciones, es como si una neurona estuviese completamente separada de las demás. La lisencefalia, que las mencionábamos entonces ayer también. La paquigiria, que también lo mencionábamos, que eran giros amplios y escasos. La polimicrogiria, que también lo vimos ayer. Las heterotopías, entonces que eh, pues como tal en esa sustancia blanca cortical hay otros tipos de incluso de migraciones y agenesia del cuerpo calloso y lo vamos a ampliar mucho más en las asimetrías. Luego tenemos un periodo de diferenciación. Este periodo entonces sí o sí se debe dar los otros anteriores para que se puedan diferenciar las células, pues las neuronas. Entonces, en este periodo de diferenciación, en la ontogenia del sistema nervioso es una fase donde el desarrollo del cerebro y la médula espinal, en la que ya habíamos hablado ayer que esas células madre, la parte de las células madre, que mencionábamos entonces eh, que igual las células y las neuronas en formación se transformaban en tipos de neuronas específicos con funciones especializadas, se da acá en un periodo de diferenciación cerebral. Entonces, cuando hablamos de un periodo de diferenciación, también hablamos de unas etapas en la diferenciación. La primera etapa es una formación de las neuronas. Después de que migran las neuronas, que era lo que hablábamos el día de ayer o la noche de ayer, las células progenitoras neuronales, que hablábamos que habían unas células madres de las neuronas, se empiezan a diferenciar en diferentes tipos de neuronas y que también esas células glías y que esas células glías, que sabemos que son las células de soporte del sistema nervioso central. Entonces, acá en esa formación de neurona se incluyen neuronas motoras, neuronas de tipo sensorial, eh, interneuronas, y cada una tiene funciones sumamente diferentes, funciones específicas en ese sistema nervioso. Esa es la primera fase, una formación de las neuronas a partir de esa diferenciación celular. Y luego tenemos un desarrollo de una morfología neuronal, es decir, esas neuronas desarrollan sus características estructurales como ya el axón, como la prolongación, por ejemplo, de las dendritas. El axón realmente pues es una prolongación que lo que hace es que transmite esos impulsos eléctricos o esas señales eléctricas. La parte de las dendritas es que son esas ramificaciones que reciben señales de otras neuronas y que son pues este desarrollo de la morfología neuronal nos permite que las neuronas establezcan conexiones y redes para transmitir información a través de todo el sistema nervioso, pero que hay muchos tipos de neuronas en este periodo de diferenciación. Es decir, acá hay algo importante y es que no todas las neuronas tienen esta misma forma. Hay neuronas de Purkinje que son muy diferentes. Entonces, acá, sin entrar, digamos, en detalle, porque sería muy amplio el tema, se diferencian las neuronas según su forma, según su origen, según su morfología, pues su morfología sería la forma, según su función. Y que luego hay una tercera fase, que hay una fase de especialización funcional. A medida que esas neuronas y las células glías se desarrollan, se especializan ya en funciones específicas. Por ejemplo, algunas neuronas se van a especializar en neuronas del movimiento, que serían las motoneuronas, es decir, transmiten señales motoras. Pero hay otros tipos de neuronas que se van a especializar en una información de tipo sensorial, como el tacto, como la visión, como el gusto. Y que hay algo indispensable y es la sinaptogénesis. Esas neuronas comienzan a formar sinapsis, que son esas conexiones entre una neurona y otra. Esta sinapsis entonces permite que las señales eléctricas se puedan transmitir de una célula a otra y que formen redes funcionales en nuestro cerebro, pero también en la médula espinal. Por eso es tan importante esta diferenciación celular, porque es clave
en ese sistema nervioso porque nos asegura como seres humanos que cada tipo de célula cumpla con su función específica dentro de un organismo. Es decir, una neurona motora no va a cumplir funciones de una neurona sensitiva porque no lo va a lograr, porque no está programada específicamente para eso. Si, por ejemplo, acá hay una alteración durante pues, el periodo del que les estoy mencionando, si hay una alteración en este periodo de, de diferenciación celular, es muy factible que, pues, que esas alteraciones en este proceso ocurran trastornos neurológicos y el desarrollo como trastornos del espectro autista, que de hecho se ha mencionado que también, no solo en la proliferación, que lo hablábamos ayer, que de hecho pues era un aporte de uno de los estudiantes que me pareció maravilloso, sino que también en en esta diferenciación celular. Entonces, dificultades en el desarrollo, de pronto un trastorno del espectro autista. En esta diferenciación también se puede ver la parálisis cerebral, que es un tema que vamos a ver también el día de hoy. Entonces, en resumen, ese periodo de diferenciación nos permite que esas células del sistema nervioso se conviertan en neuronas que van a ser altamente funcionales y que ya van a ser definitivas, que ya nos permiten entonces formar redes funcionales necesarias para el funcionamiento adecuado de nuestro cerebro y de nuestra médula espinal. Entonces, acá esto le da un aporte distintivo a cada una de las células, según la región particular. Hay muchos tipos de células, pues de neuronas, en nuestro sistema nervioso central, y que ya cuando migran, empiezan a modificar su aspecto dependiendo de la función que van a cumplir, que van a desarrollar. Entonces, sí es muy importante mencionar que esas dendritas, esos axones, van a ser sumamente diferentes en lo que es la formación cerebral. Cuando hablamos de una cuarta fase, hablamos de la muerte celular que está programada. Es decir, ya está planeada, no es algo que, por ejemplo, pasa pues, con el otro tipo de muerte celular, que de hecho hay dos tipos de muerte celular, una muerte celular que es pasiva o necrótica y una muerte celular que es activa, que es esta, o que también se llama apoptosis, una muerte celular programada, ya estaba genéticamente programada. Acá, ¿qué pasa en esta muerte celular? Durante ese desarrollo embrionario, como ya sabemos, se producen muchas neuronas, muchas células nerviosas con muchas sinapsis, pero que realmente al final no todas las que nacen en ese periodo de proliferación van a poder ser, digamos, funcionales. No todas van a ser funcionales, entonces ahí es donde llega la muerte celular programada, la apoptosis, y en ese sistema nervioso, esas neuronas que no tienen un adecuado funcionamiento o bien que tienen un funcionamiento anómalo o que no tienen la suficiente fuerza de conectividad, esas células se destruyen, se mueren. Y se estima que entre el 20 y el 80% de las células producidas por el sistema nervioso mueren durante esa fase prenatal, es decir, muchas mueren acá en esta muerte celular programada. Entonces, la apoptosis es un proceso de muerte que ocurre de manera controlada, de manera organizada, ordenada. Y como les mencionaba, hay dos tipos de muerte celular, una necrótica, que es pasiva, y una activa, que sería esta apoptosis. La necrosis es una muerte celular accidental, como lo que ocurre en las enfermedades neurodegenerativas, en las enfermedades desmielinizantes, pero la apoptosis es un mecanismo natural, es un mecanismo que antes se necesita para ese adecuado desarrollo, para ese adecuado mantenimiento de la salud celular y la eliminación de esas células que no son deseadas o que ya están dañadas y puede dañar a otras células porque puede hacer mitosis, se puede dividir y no queremos eso, y pues que no tienen conexiones amplias o que son conexiones sumamente, pues,
débiles. Entonces, hay unas características acá que son claves en la apoptosis. Lo primero es que como es controlada, no es algo deliberado, entonces hay una activación de señales internas y externas. La apoptosis se inicia cuando esa neurona recibe señales que le indican que debe morir, ¿cierto? Ya hay algo que le dice debes morir, entonces esas señales pueden ser internas, como por ejemplo un daño en el ADN, o externas como señales de otras neuronas o del entorno que eliminan estas conexiones con las otras neuronas, es decir, las otras células que sí van a sobrevivir, lo que hacen es desconectarse de la otra neurona que de pronto está alterada y esto hace que se debilite la conectividad. Y cuando se debilita, ya sea como les menciono, por factores internos o por factores externos, hay un cambio morfológico en la neurona. Durante la apoptosis, esa célula experimenta varios cambios característicos. Primero se encoge en cuanto a forma, en cuanto a tamaño, pierde la forma en la que tenía y esa membrana celular se pliega y se forma como pequeñas burbujas, a ese término se le llaman bleps, y que el ADN dentro de la neurona se va a fragmentar. María, María Camila nos pregunta, profe, ¿cómo dice que se llamaba la muerte accidental de las neuronas? Necrosis, una muerte necrótica, que es una muerte también pasiva, pasiva, accidental, necrótica, mientras que la apoptosis es activa, controlada y pues programada. Entonces, hay un cambio acá morfológico donde esas células se encogen, pierden su forma. Como les mencionaba, hay algo que se llama bleps, que los voy a colocar acá. Los bleps son como pequeñas burbujas, pequeñas, muy pequeñas burbujas que se forman en esa membrana celular. Se pliega esa membrana y se forman las burbujas, que son los bleps. Y ese ADN dentro del núcleo se va a fragmentar, es decir, se va a astillar. Entonces, acá vamos a ver que se va a desintegrar completamente la célula. Y hay un tipo de fagocitosis, es decir, primero hay activación de señales internas y externas. Lo segundo es un cambio a nivel morfológico. Y lo tercero, que es la fagocitosis, que son fragmentos, la fagocitosis son fragmentos celulares llamados cuerpos apoptóticos, donde pues acá son luego reconocidos y eliminados por esas células del sistema inmunológico como los macrófagos, sin causar pues ni inflamación ni daño en los tejidos circundantes. Entonces estos son los fagocitos, que pues realmente son cuerpos apoptóticos, pues que obviamente la célula queda ahí, ¿cierto? La célula muerta, esos cuerpos apoptóticos, y que pues son eliminados por esas células del sistema inmunológico, que son los macrófagos, que son pues como que se los devoran, por decirlo de alguna manera. Entonces, es muy importante porque cuando hablamos de una muerte celular programada, no es solamente una muerte celular durante la vida de un ser humano. Nosotros tenemos varios tipos de muerte celular en varias fases o varios periodos de nuestra vida. La primera es acá en la parte pues como de la vida intrauterina, donde está entonces en ese desarrollo la apoptosis, que realmente es crucial durante ese desarrollo embrionario, esa eliminación de células necesarias, perdón, innecesarias, pues donde, por ejemplo, hay células que son mal formadas, donde realmente pues no van a ayudar tampoco al neurodesarrollo. Permite la apoptosis un mantenimiento de la salud. ¿Por qué? Porque como se eliminan esas células dañadas, defectuosas, o aquellas que de pronto ese ADN está dañado, esta neurona, pues célula, puede dar lugar de pronto luego a un origen de un factor cancerígeno, porque sucede un ADN que está alterado. Entonces se eliminan esas células infectadas por virus, esas células infectadas por una, pues, o dañadas desde el ADN, y me permiten mantener la salud cerebral, permitiendo el neurodesarrollo de un niño
y tener un equilibrio cerebral. De hecho, hay muchos trastornos relacionados con los efectos apoptóticos. El primero o el más conocido es pues la parte del, del TEA, el trastorno del espectro autista, donde no hay una apoptosis idónea, es decir, si en un niño, pues en un periodo embrionario, ya el niño alcanza un 50%, por ejemplo, de la muerte de apoptosis, la persona con autismo apenas llega a un 16. No es la suficiente eliminación de células que tienen baja conectividad, entonces importante tenerlo presente. Y bueno, y lo que les mencionaba acá, que también me parece importante, sí, sí, es similar, sí es lo mismo, la poda sináptica. De hecho, pues la muerte celular es como el mecanismo que tiene la poda sináptica. Entonces, lo que les mencionaba acá en la parte infantil, la muerte celular activa o apoptosis, que es la muerte celular pues programada, es un mecanismo donde es imprescindible para ese sistema nervioso, porque si todas las neuronas producidas en número excesivo sobrevivieran, esas conexiones sinápticas de pronto aberrantes van a interferir en ese funcionamiento normal, en esa actividad nerviosa. Entonces, por esta razón, esa apoptosis es un proceso que esculpe el sistema nervioso y que permite realmente que esas células que son correctas o que tienen pues mayor fuerza y que son neuronas necesarias esté diferente a una muerte celular pasiva o necrótica, donde pues los sistemas celulares hacen un proceso de eliminación de células por una lesión, por el envejecimiento o pues ya sea por una enfermedad a nivel neurodegenerativo. Y llegamos a una fase sumamente crucial. Esta fase de mielinización no solo se queda en el periodo neonatal, pues en el periodo de neurodesarrollo, sino que alcanza luego, pues, unos momentos en el neurodesarrollo y a lo largo, pues, de la vida de una persona. Acá la mielinización es un proceso donde las células nerviosas en ese sistema nervioso central, pero también periférico, desarrollan una capa o una vaina de mielina. Entonces, ¿qué es la mielina? Es una sustancia que es lipídica. La mielina es realmente esencial para la conducción eléctrica, hace que sea veloz, que sea eficaz. Es una sustancia que realmente es grasosa, lipídica, que recubre los axones de las neuronas. Es decir, recubre toda esta parte que ustedes ven acá y esta de acá. Entonces recubre este axón y lo que va a hacer la mielina es que empieza o permite que esos impulsos eléctricos, esos impulsos nerviosos, se transmitan de manera rápida y eficiente. Sí, porque hay múltiples causas del autismo, es decir, se ha asociado con múltiples factores. Realmente el diagnóstico del autismo, por eso a veces es tan complejo hacer, primero porque hay una gran variabilidad dentro del diagnóstico del autismo y segundo porque hay muchos factores que pueden desembocar en, no solamente este, sino que también se ha asociado con una, por ejemplo, una microbiota intestinal, con una muerte celular o una pueda sináptica que no alcanza los porcentajes idóneos, eh, con diferentes pues, con factores como por ejemplo veíamos en la migración neuronal, en la proliferación celular. Entonces, cada caso es único en el autismo en cuanto al origen, pero una de las múltiples causas que hay o que existen, sí, es que no hay una adecuada apoptosis celular. Entonces, acá en esas fases de mielinización tenemos varias. Lo primero es que tenemos la primera en el embarazo, donde esa mielinización comienza durante ese desarrollo temprano, durante el embarazo, pero es un proceso lento, es un proceso gradual. En las primeras etapas, la mielinización afecta principalmente las áreas del cerebro que controlan esas funciones vitales como la respiración, como la circulación, y luego tenemos un periodo de mielinización en la infancia. A medida que el neonato va creciendo, a medida que el bebé va aumentando en tamaño, va aumentando también en habilidades,
La mielinización progresa hacia áreas más complejas del cerebro. Entonces, miren que al principio en el embarazo es más que todo con funciones vitales, funciones primitivas, poder respirar, obviamente todo ese sistema circulatorio, y luego la mielinización en la infancia ya empieza más a áreas complejas. Entonces, ya no solamente son la respiración o la circulación, sino que también va a ser en áreas que controlan el movimiento, en áreas que controlan las funciones cognitivas en la infancia primaria. Y que esa mielinización es una etapa más que crucial para el desarrollo motor y sensorial. Esas serían las dos primeras. En el desarrollo temprano, te da entonces todo este proceso de factores, pues de axones que son recubiertos y que entonces es importante mencionar que pues un factor indispensable para la mielina es el factor genético, el factor ambiental, como lo mencionábamos hace dos clases de lo que es la alimentación en esa, o la nutrición en el embarazo y la nutrición también en el neonato, que juega un papel fundamental para la mielina. Y luego tenemos una mielinización en la adolescencia. A lo largo de la infancia y la adolescencia, las áreas del cerebro que son más responsables de funciones complejas, de alta complejidad, como la toma de decisiones, como el control de nuestros impulsos, como un pensamiento abstracto, eh, lo que se puede recopilar en el nombre de funciones ejecutivas, que son funciones mentales superiores de alta complejidad. Estas se empiezan o se terminan de mielinizar cuando ya nuestro cerebro completa su maduración, que es alrededor de los 25 años. Y cuando digo alrededor es un promedio. A muchos el cerebro se les termina de mielinizar a los 20 años, a otros a los 21, a otros a los 23, 24, 25. Pero que esto va a depender de factores genéticos y factores ambientales, como la estimulación, ¿cierto? Entre yo más estimula el cerebro en la infancia, en la adolescencia, mayor va a ser, digamos, la capacidad de nuestro cerebro de tomar decisiones, de ser responsables, de manejar esas funciones más complejas. ¿Por qué es tan importante la mielina? La mielina realmente juega un papel sumamente importante, aunque es una sustancia pues lipídica, pero no solamente nos hace esta conducción nerviosa, sino que la mielina también nos permite a nosotros tener una velocidad en la transmisión de los impulsos nerviosos. Es decir, acelera la mielina esa transmisión de los impulsos eléctricos a lo largo de los axones. Hace entonces que esa comunicación entre una neurona y otra neurona sea sumamente rápida y eficaz. Obviamente eso paga en milisegundos, ni siquiera en segundos, en milisegundos, pero entre más recubierto es el axón o mejor es esa vaina de mielina, más acelerada es la transmisión, más velocidad de esos impulsos eléctricos. Y que también nos permite, pues que acá, como les estaba mencionando, pues la importancia de mielinización nos permite tener un desarrollo motor y un desarrollo cognitivo. Es decir, esa mielinización es fundamental para el desarrollo de habilidades motoras, para el desarrollo de habilidades cognitivas, esas áreas del cerebro que ya sabemos que, pues, ya hay neuronas responsables del movimiento, neuronas responsables de la parte más sensitiva, hay otras neuronas que van a estar respondiendo o manejando esas habilidades intelectuales. Entonces, esto depende de un proceso adecuado de mielinización para funcionar correctamente y que también a medida que avanza la mielinización, ese sistema nervioso se vuelve más eficaz, lo que obviamente facilita el control de las funciones motoras, el control de las funciones sensoriales, cognitivas, por ejemplo. Si nosotros vemos a un niño, ya para entrarles a explicar cómo se da el proceso de mielinización, si nosotros vemos a un niño pequeño, muy posiblemente sea un niño que a nivel motor es torpe, ¿cierto? Pues es decir, se puede caer o incluso para coger los objetos puede tener cierta torpeza motora. Eso se debe no solamente porque las áreas, porque obviamente es un niño que apenas está en su proceso de descubrimiento del mundo, sino que también hablamos que como hay tanta torpeza en ese desarrollo motor, las vainas de mielina todavía no están refinadas en comparación con un niño, por ejemplo, de 5 años, donde la coordinación motora ya debería estar.
Entonces, acá la mielina es un proceso que depende de la edad, ¿cierto? Primero entonces que el proceso es un proceso de mielina que se da de abajo hacia arriba, es decir, del tronco de esta parte, de abajo arriba, igual acá también les coloco la flecha, y que se da de occipital, que es este de acá, el occipital, hacia áreas más frontales. Es decir, inicia en el tronco y va subiendo hacia la corteza. Y asimismo comienza en este lóbulo occipital y luego va a los lóbulos temporales y luego los lóbulos frontales. Por eso, lo que les mencionaba hace un rato, el área de mielinización más tardía son los lóbulos frontales, porque son funciones mentales pues sumamente complicadas o sumamente complejas, donde requieren una destreza. Acá en este lóbulo frontal, pues que específicamente tiene una porción, un tercio realmente, que pues son áreas donde ya controlan todo nuestra vida, ¿cierto? La toma de decisiones, la capacidad de planificar, todo. Entonces hay que tener muy en cuenta que entre las áreas de mielinización tardía se encuentra de prefrontal y el área asociativa, perdón, temporoparietal. Entonces es un proceso que se ve reflejado principalmente por ese neurodesarrollo del niño, un neurodesarrollo más desde la corte cognitiva. Entonces, desde el nacimiento, ya el niño ha desarrollado unos reflejos, que son reflejos primarios o que también se llaman reflejos primitivos, que tienen que ver más con áreas subcorticales, ¿cierto? Que están debajo de la corteza. Pero a medida que se va dando una mielinización, ya el proceso de función cerebral ya va a estar más relacionado con la corteza cerebral, que es sumamente indispensable. Hablemos del desarrollo del sistema nervioso a partir del nacimiento. Sí, está en el material. Yo se los coloqué ahí en el material opcional. En el tema está, si mal no me acuerdo, está, sí, está en el material opcional, pues igual todos los videos que proyecto están allí. Está en el tema número 2, ahí lo pueden ver, del material opcional. No se puede ver, sí, es el cuadro del chat, ya se los voy a quitar, pero les estaba explicando que está en el material opcional, en el tema número 2, módulo 1, tema número 2. Bueno, entonces igual ahí cuando ya te lo envíen, ahí lo tienes, para que lo busques ahí. Ahí está, en esa parte. Igual también hay otros complementarios. Acá, para llevar a cabo entonces esas funciones mentales que son más delicadas, pues o más delicadas no, más esenciales, más difíciles realmente, entonces de nuestra corteza cerebral usamos ese neocórtex cerebral y solamente un 8% usamos el paleocórtex, ¿sí? Cuando hablamos del metabolismo del niño, que también lo mencionábamos entonces de acá, ¿por qué es tan importante o por qué es tan relevante pues la característica de la alimentación, por ejemplo, en los niños? Es porque ese metabolismo cerebral es mucho más activo en el niño pues, que en el adulto, porque es que los niños, y sobre todo un recién nacido, consumen mucho oxígeno, realmente utiliza o el 60%. Entonces, si el niño no tiene una buena alimentación, si el niño no está bien nutrido, pues esas necesidades metabólicas, ese gasto calórico que también requiere pensar, de hecho, cuando pensamos también consumimos energía, la metabolizamos, entonces no hay oxígeno, pero en el adulto necesitamos de un 18 a un 20% de la energía total. Entonces, ese consumo de glucosa por parte del cerebro es muy elevado
a lo largo de todo el ciclo vital. Las neuronas no logran producir glucosa por ellas mismas, por eso en el neurodesarrollo sí que es importante la nutrición cerebral. Entonces, ese cerebro, al igual que el hígado, no requiere de la acción de la insulina para metabolizar la glucosa, pero sí necesita la glucosa. Después del nacimiento, el cerebro continúa con un crecimiento que es sumamente rápido, que es sumamente, está, pues es exponencial, en consecuencia de ese desarrollo de procesos dendríticos, de la mielinización que mencionábamos ahora, de esas vías nerviosas, y la complejización de la corteza cerebral se va a correlacionar con el desarrollo de conductas cognitivas más elaboradas. Si comparamos, por ejemplo, a un niño de, de 3 años con un niño de 5 años, no es igual. No es igual porque no tienen unas conductas cognitivas tan elaboradas un niño de 3, un niño de 2, a un niño de 5 años. Entonces, cuando hablamos del inicio de la primera infancia, es una etapa que va entre el segundo mes y aproximadamente en el sexto año de vida de una persona y que está caracterizada porque hay una mayor elaboración de conductas sensoriales, hay un incremento de esa parte de lo perceptual y de la parte también motora. Entonces es muy importante mencionar que en el cerebro de un niño requiere este consumo metabólico, un 60% con la alimentación para poder funcionar. Entonces es importante mencionar que la capacidad de respuesta de un niño, eh, pues se va también a dar mediante los estímulos del medio ambiente, que es importante mencionar y que es un momento también, pues en el momento del nacimiento solamente unas pocas áreas del cerebro están completamente mielinizadas, que eso era también lo que hablábamos de la transversalización del cerebro. Al principio, un niño solo tiene pues muy pocas funciones, ¿cierto? Son funciones primitivas que le permiten obviamente subsistir. Si el niño no tuviera reflejo de succión, que es algo necesario para poder obviamente alimentarse en las primeras semanas, en los primeros meses de vida, sería muy difícil que el niño lograra subsistir por sí solo. Si no necesitara una ayuda de pronto, pues un factor externo ya en esa parte, pues como de algo compensatorio, em, Nésico. Y, perdón, médico. Entonces es muy importante mencionar que al principio el niño sí o sí necesita igual, que esas áreas del cerebro estén mielinizadas, pero áreas más del tallo cerebral que le controlan los reflejos. Entonces el reflejo palmar, que es este, de agarre, que también le permite succionar, es decir, agarrarse de pronto a la madre para poder succionar pues, la leche materna, y que una vez que se mielinizan los axones, esas neuronas alcanzan un funcionamiento completo, una conducción que ya va a ser muy rápida, que va a ser muy eficiente, y que esos axones de las neuronas de los hemisferios cerebrales completan su mielinización particularmente tarde, que mencionábamos entonces esto hace un momento, a pesar de que de pronto ese proceso se inicia en un periodo postnatal que es temprano. Entonces, las áreas primarias sensoriales y motoras de la corteza cerebral inician un proceso de mielinización antes que ya esas áreas de asociación tanto frontal como parietal, que de hecho el primer día hablábamos de esta verticalización de las funciones cerebrales, que de hecho en la evaluación neuropsicológica es fundamental tener en cuenta esta maduración del cerebro, la verticalización del cerebro. Hablemos de los principales hitos del desarrollo hasta los 5 años aproximadamente que termina esa parte de la primera infancia. Resulta entonces que hay unos cambios que son progresivos dentro de un mismo hemisferio cerebral, que hablamos de una maduración intrahemisférica y que hay unas marcas, pues que hay unas marcadas diferencias estructurales y también pues diferencias funcionales entre los dos hemisferios, que es una maduración interhemisférica, pero que, por ejemplo, los niños pequeños que ya empiezan entonces ese hito del neurodesarrollo, no tienen, acá entonces voy a iniciar explicando esta parte, los niños pequeños no tienen como tal, pues una maduración ni intrahemisférica ni interhemisférica. Entonces, a medida que ese cerebro madura, cada hemisferio
se va asociando con funciones más específicas. Por ejemplo, el más conocido es que el hemisferio izquierdo se vea relacionado con una habilidad en ese reconocimiento de fonemas, de sonidos relacionados con el lenguaje, mientras que el hemisferio derecho sí también procesa el lenguaje, pero más desde una representación de tipo emocional, es decir, los sonidos, la prosodia. Si yo regaño a alguien o alguien me regaña, yo inmediatamente puedo entender lo que me está diciendo porque lo tengo procesado en el hemisferio derecho, porque yo soy diestra, pero ojo acá, no todas las personas diestras tienen lateralización hemisférica de esta configuración, porque hay un porcentaje muy bajo que tienen una, sea diestro, sea zurdo, que tienen una lateralización del lenguaje en el hemisferio derecho y viceversa, ¿cierto? En el hemisferio izquierdo entonces tendrían la prosodia. Entonces, a lo que yo les quiero mencionar, si alguien me regaña y me alza la voz, yo inmediatamente sé qué me está diciendo, porque lo proceso en el hemisferio izquierdo, lo que me está diciendo, el contenido del lenguaje. Pero la emoción con la que me está diciendo el discurso, pues de regaño, de enojo, ahí es donde entra mi hemisferio derecho, pues a tener relevancia, porque entonces ya puedo tener pues una prosodia, pero también un reconocimiento de esa parte de fonológica. Entonces ahí es donde está la especialización hemisférica, que de hecho es una muestra a lo largo de pues de los años, del tiempo de crecimiento, de maduración a nivel cerebral. Esto no significa que la especialización hemisférica no se presente desde el nacimiento. De hecho, hay una evidencia de que ya desde ese nacimiento existe una simetría cerebral funcional, pero parcial, ¿cierto? Que ya se va acentuando con la maduración cerebral. Entonces, acá es donde debemos comprender esto que les acabo de decir, este discurso que les acabo de decir, para tener en cuenta las edades y el grupo de edades, entonces de 6 semanas, 3 meses, 6 meses, noveno mes, al año, a los 24 meses, hasta los 5 años. Entonces, se los voy a ir agrupando para explicarles un poco más este tema. Para poder entender que según la edad hay un aumento de funciones visuales y motoras, más que visuales son perceptuales, y que funciones intelectuales y sociales aumentan con la mielinización. Entonces, miren que nuevamente traemos a colación el término de la mielina. Entonces, desde el nacimiento a los 12 meses, en ese primer año, los bebés atraviesan una etapa de grandes cambios. Es decir, voy a hablar de acá, del nacimiento hasta el noveno mes. Noveno mes, 12 meses, para que entonces de pronto sea más fácil la comprensión. Entonces, el bebé atraviesa una etapa de muchísimos cambios, especialmente en el ámbito más físico. Al principio, los movimientos eh, al principio los movimientos, pues de esa parte de los niños son muy limitados, son muy torpes, es decir, si comparamos, por ejemplo, un niño que nace, un neonato, ustedes ven que sus movimientos no son controlados, son muy torpes. El niño cuando quita, por ejemplo, la mano es muy torpe, comparándolo, por ejemplo, con un niño ya de 6 meses, que es un poco más coordinado. Entonces, hablamos de que en esta etapa hay muchos cambios motores. Al principio son sumamente limitados, pero a medida que ya va pasando los meses, se nota que los niños ganan más control sobre su propio cuerpo, lo van a dominar más. Entonces, ese desarrollo motor a los 3 meses, un bebé puede levantar la cabeza, puede levantar pues la cabeza y el pecho mientras está boca abajo, ¿cierto? Ya la levanta, pero solo boca abajo. Aproximadamente ya a los 6 meses ya se pueden sentar con apoyo en ese desarrollo psicomotor. Y hacia el final del primer año, ya algunos comienzan con la conducta de gateo y muchos ya empiezan pues, con dar sus primeros pasos. A nivel cognitivo también hay un avance significativo, es decir, ya los bebés muestran un gran interés por las personas, por los objetos que los rodean, ya empiezan a reconocer esas caras familiares, ya pueden responder a sonidos, es decir, ya hablamos de una mielinización también de esas áreas
de, eh, de asociación. Y este es el comienzo entonces de la construcción de la comprensión del mundo. En cuanto al lenguaje, aunque no hablan, empiezan a emitir balbuceos y sus expresiones faciales y sonidos ya permiten comunicarse de manera primitiva y ya comienzan también a sonreír de manera social. Eso en cuanto al lenguaje, que ya la sonrisa obviamente no es un lenguaje como en nosotros los adultos, es un lenguaje que todavía es muy primitivo, ¿cierto? Una comunicación con sonidos guturales, con sonidos vocales, con también un lenguaje pues no verbal que sería la sonrisa. Y luego a nivel social y a nivel emocional, los niños empiezan a desarrollar un vínculo fuerte con sus cuidadores, donde ya empiezan a desarrollar o empiezan a tener emociones básicas, como la felicidad, como el miedo, como la alegría, ¿cierto? No hay una complejidad en estas emociones. Luego empezamos entonces de los 12 a los 24 meses. Entonces, desde esta fecha a los 24 meses. Entonces, miren que acá, del nacimiento al noveno mes, incluso al año, ya hay un desarrollo mucho mayor, pero de lo motor. Luego hay un, y que también fue social en cierto sentido, cognitivamente que les mencioné, de los 24 a esos 12 meses, de los 24 a esos 12 meses, cuando el niño llega al segundo año, podemos ver cómo se vuelve más activo, cómo se vuelve más autónomo. A esta edad ya comienzan a probar nuevos movimientos, ya empiezan a elaborar, pues o a explorar mucho más el entorno. Motoramente el niño ya empieza a caminar por sí solo o debería empezar a caminar por sí solo. Inicialmente, obviamente, pues con cierta dificultad motora, por lo que les mencionaba de la mielinización. Yo no me puedo comparar con un adulto y un niño de 12 años o 24 de 12 meses a 24 meses. Caminan con torpeza motora, pero que ya, como vimos en el video, permitir, por ejemplo, caminar, estar de pie de forma autónoma, les permite explorar mucho mejor el entorno, el mundo en el que están. Entonces, ya esto empieza a mejorar esta parte motora. A los 18 meses ya pueden correr de manera torpe, pero corren. Y hacia los 2 años, en ese desarrollo motor, los niños pueden subir escaleras con ayuda. Con ayuda me refiero, ya sea pues con un cuidador o ya sea incluso sosteniéndose pues como de la pared. A nivel cognitivo, de los 12 a los 24 meses, ya muestran mayor interés por los juguetes, como los bloques, como las pelotas, ya comienzan a reconocer también esas partes del cuerpo. Empiezan también a desarrollar una mayor curiosidad por lo que los rodea. Y en el lenguaje también empiezan a decir ya palabras simples, igual esos de los 24 a los 18 meses. Ya empiezan a decir palabras simples. Fátima, sí, ya casi es el descanso. A las 10:30. Tranquila, tranquila. Yo entiendo que a veces puede ser mucha, mucha información. Sí, cuando vemos síndrome de Down, vemos este mismo tema, Joana. Sí, es diferente o sea, no diferente, sino que hay, digamos, unos parámetros que se deben cumplir y que se cumplen, pero que no lo hace como tal, pues en la misma temporalidad. A eso es lo que me refiero con que sea diferente. Bueno, estaba en la parte cognitiva, ¿cierto? Entonces ya los niños de los 12 a los 24 meses de edad, pues los niños ya son niños que empiezan a explorar una mayor curiosidad por todo, por el entorno, son niños entonces ya que pues todo lo quieren coger, todo lo quieren tocar, todo lo quieren tener, explorar. Y esta exploración, ese sentido pues exploratorio es lo que nos permite entonces saber que el niño ya está teniendo una mielinización, es decir, es un interés por las cosas, un interés por los juguetes, por los bloques, por las pelotas, las partes del cuerpo ya la empiezan a reconocer.
y hay una mayor curiosidad por todo, por las cosas, por lo que les rodea. Por eso es tan importante pues eso digamos que es una recomendación que también se debe dar en el neurodesarrollo, que los niños quizás que tengan eh, pues como una curiosidad por las cosas, no frenarlos, ¿cierto? Obviamente pues estar cuidando que no se hagan daño, que no dañen el objeto, pero ya este interés por los objetos, estar vinculado con los objetos, con el mundo exterior, es lo que los permite también mejorar pues sus experiencias. En el lenguaje de los 12 a los 24 meses empiezan ya a decir palabras simples, a usar frases, pues, o usar incluso una misma palabra para referirse a diferentes objetos, aunque no hablan con frases completas, pues son frases obviamente eh, muy telegráficas, pero que ya empiezan a comprender unas instrucciones que van a ser instrucciones sencillas, con dos comandos verbales. En la parte social y en la parte emocional, ya acá de este mes a estos 24 meses hay una, hay un crecimiento exponencial. Es decir, el lenguaje aumenta, aumenta también la socialización, los niños muestran un apego más claro a ciertas personas, a ciertos objetos, se sienten más independientes, pero también pueden experimentar ansiedad por separación y sus emociones se vuelven más complejas y empiezan a mostrar celos o incluso frustración. Eh, Eso hasta los 24 meses. Luego tenemos entonces un avance de los 36 meses a los 5 años de edad. Ya a los 5 años de edad, bueno, de los 2 a los 3 años, ya hay un periodo de transición del niño preescolar, pues del niño pequeño al niño preescolar. Entonces ya los niños comienzan a ganar más habilidades sociales, más habilidades cognitivas. En el desarrollo motor ya pueden correr, saltar, trepar con mayor destreza. Ya el control de los movimientos finos también mejora bastante y pueden empezar a dibujar líneas, eh, eh, pues a construir torres, a construir bloques. Cognitivamente tienen una comprensión de pronto más clara del mundo, ¿cierto? A comprender conceptos como el ya, como el no, como el sí, y que a esta edad, y que de hecho el no, la palabra no, juega un papel fundamental en el neurodesarrollo, es decir, da límites, da normas cuando al niño se le dice no y lo comprende. Y que los juegos empiezan a ser juegos mucho más imaginativos, mucho más elaborados, empiezan ya a jugar con otros niños, pues un juego paralelo, pero igual el juego pues individual sigue siendo muy común de los 2 a los 3 años. De los 3 a los 5 años, pues los niños probablemente tengan más incremento, pues sea de pronto pues más visible en términos de habilidades sociales y cognitivas. Ya la parte motora de pronto de los 3 a los 5 años no sea tan notoria. Lo que cambia más es el lenguaje y la parte social y cognitiva. Motoramente, obviamente van a dominar mucho más las habilidades como montar en una bicicleta, con ruedas auxiliares o incluso sin ruedas auxiliares, correr con mayor velocidad y precisión, usar pues tijeras y cognitivamente ya empiezan a comprender conceptos no solamente como el ya, no solamente como el no, sino conceptos más abstractos como los colores, como los tamaños, como hacer comparaciones, como esto es más grande que o esto es mejor que, es decir, ya empiezan a comparar lo que pueden ver en el mundo, lo que les gusta, lo que no les gusta, pueden resolver problemas simples, muestran una mejor memoria y en el lenguaje, por ejemplo, de los 3 a los 5 años, pues sus oraciones se vuelven más complejas, pueden mantener ya conversaciones más fluidas, incluso no solo con otros niños, sino también con los adultos, y su vocabulario debe crecer rápidamente y se vuelve más articulado, que la palabra articulado también, pues o la articulación muestra que hay pues un proceso amplio de, de mielinización, que es sumamente crucial. Y que de los 3 a los 5 años la socialización aumenta, es decir, ya los niños van a tener mayor interés por las relaciones con otros niños, pueden hacer más amigos, participan en juegos más cooperativos,
experimentan sentimientos como la empatía, como la teoría de la mente, que es importante, que se empieza a desarrollar a los 4 o 5 años y empieza ese desarrollo de la cognición social. Y siguen, digamos, siendo muy egocéntricos en muchos aspectos, y cuando me refiero a egocéntricos no es el mismo término que usamos de pronto como adultos, sino que pues son más centrados en sí, en su mundo, en sus cosas, ¿cierto? Sin de pronto pensar tanto en los demás, pero que ya lo empiezan a hacer. A los 5 años empieza la parte de la autoestima, ya comienza a desarrollarse la autoestima, entonces ya empieza a mostrar obviamente un autoconcepto, el desarrollo como tal de un ser humano, de pronto más elaborado, comparándolo de pronto con un niño de 1 año. Y esta es otra explicación detallada. Es lo mismo que les acabo de explicar, entonces lo que pasa a los 15 a los 15 meses, a los 18 meses, a los 24 meses, cómo es esa conducta socioafectiva, cómo es la conducta cognitiva, cómo es el lenguaje. Lo mismo acá, qué pasa a los 4 años, qué pasa a los 5 años. Esta diapositiva me la salté. Entonces, 30 meses, 3 años. 4 años, 5 años, hasta el quinto año. Listo. Para ya entrar a ese desarrollo neuropsicológico. Necesitamos entonces comprender muy bien, o necesitábamos dar esa explicación de las edades, de cómo es el desarrollo psicomotor, cómo es el lenguaje, cómo es el avance cognitivo y la conducta socioafectiva para entrar al desarrollo neuropsicológico, que es sumamente importante. Vamos a ir a nuestro descanso habitual, que es a las 10:30 hora colombiana, y volvemos entonces dentro de unos minutos para poder continuar con el próximo tema, que, como les mencioné, ya es el desarrollo neuropsicológico. Entonces, pueden comer algo, desayunar si no han desayunado, terminar de pronto pues, sus labores personales, y nos veremos entonces dentro de unos minutos. Bueno, les voy a compartir, bueno, antes de iniciar, de continuar, les voy a compartir entonces el contacto de nuestra coordinadora Paula Contreras para que se puedan comunicar con ella, que por acá estoy viendo entonces que muchas personas están en Paraguay, o que pues hay otras personas que no han podido pagar de pronto pues por medio electrónico, entonces para que de pronto ya también les pueda orientar en ese sentido. Se los estoy entonces dejando por acá el contacto. Sí, también le preguntan a ella, que ella es la que tiene pues como la información de esa parte más administrativa. Entonces, se comunican a cualquiera de los dos números para hablarles o para añadir el contacto. Entonces, recuerden siempre colocar el +57, que es el código de Colombia. Entonces, +57 y el número, cualquiera de los dos. En cualquiera de los dos, ella estará para ayudarnos. Vamos a continuar con el tema. Denme un segundo. Comparto entonces nuevamente la pantalla. Hablemos un poco de lo que es el desarrollo neuropsicológico. Hablamos entonces que es un proceso que se va a asociar a ese crecimiento, a esa mielinización que hablábamos ahora, que es importante que se mielinicen áreas no solamente primarias, sino áreas de asociación, que serían áreas secundarias, y que depende de la estructura que mencionábamos entonces esto antier, que pues tenemos 3 niveles en neuropsicología, entonces lo que es la estructura, lo que es la función cerebral y lo que es la parte psicosocial, para que cuando hablemos de neuropsicología, que ya sabemos que neuropsicología es una relación entre conducta-cerebro, pero también vinculándolo con la parte neuroanatómica, tengamos así pues una visión de pronto más coherente de lo que es la conducta de un niño en este caso. El desarrollo neuropsicológico se define entonces como ese proceso asociado al crecimiento cerebral, que se produce como una consecuencia de interacción entre una dotación genética de el niño y la experiencia que éste va adquiriendo en el ambiente. Es decir,
el ambiente favorece una simulación, no todo es genético y no todo es ambiental. Hablamos de la epigenética como un factor que pues se va a relacionar y que el niño experimenta entonces a través del ambiente y a través de la interacción con diferentes aspectos de su entorno, pues un crecimiento. Para entender el desarrollo neuropsicológico, vamos a partir de dos premisas principales. La primera premisa es que ni el incremento, que eso es muy importante mencionar, eh, sí, la ansiedad por separación puede ser patológica, pero esa parte de la patología no es en el niño ahí, en esa parte del recién nacido, sino más bien por los padres. Ya se vuelve patológica cuando el niño ya a los 5 años, 6 años, 7 años, ya sí lo demuestra. Entonces, ni el crecimiento del cerebro lineal, ni tampoco lo es el desarrollo cognitivo. Eso es muy importante. Es decir, por un lado, el proceso madurativo pues que sigue el sistema nervioso ocurre en distintas fases, lo que nos indica también que no es un proceso unitario, no es un único proceso. Sucede a medida que se van formando las estructuras cerebrales. Y por otro lado, ese desarrollo cognitivo no es lineal, o me refiero a que no es lineal, porque existen varios periodos críticos distintos según la función que se vaya a ir adquiriendo a lo largo del tiempo. Esos periodos críticos que les estoy mencionando o saltos evolutivos van a definirse como unas ventanas temporales, unas ventanas que solo se abren en la infancia. Son ventanas en el tiempo muy cortas, en los que puede darse la posibilidad de un máximo crecimiento cortical y un proceso de aprendizaje. Entonces, esa maduración cortical sigue una trayectoria temporal distinta. Como ya vimos, entonces hay una transversalización de lo que es la maduración cerebral, aunque ese desarrollo, pues de una determinada estructura cerebral no asegure la adecuada adquisición de la función. Es decir, si yo tengo un niño que tiene muy buena, pues un buen desarrollo occipital, no quiere decir que esa función del occipital esté ya per se buena, no. Es decir, no asegura la adecuada adquisición de la función, ¿cierto? En dicha estructura. Los periodos de máxima adquisición cognitiva coinciden con los impulsos madurativos de ese sistema nervioso. Entonces, la maduración cortical sigue trayectorias temporalmente diferentes. Las áreas de asociación, que ustedes están viendo entonces acá en la pantalla, áreas de asociación, nosotros tenemos varias áreas asociativas, pero especialmente las áreas de asociación superiores maduran justo después de las regiones sensoriomotoras. Primero se maduran las áreas sensoriomotoras y luego esas áreas más de asociación. Entonces, a grandes rasgos, las áreas cerebrales sensoriales y motoras comienzan a madurar antes, primero. Ya después maduran las áreas involucradas en la orientación espacial, como esa parte de los lóbulos parietales, el desarrollo del lenguaje y la atención, como esa parte de los lóbulos temporales. Y ya por último, se maduran esos lóbulos frontales, ya que están implicados en las funciones ejecutivas, en la atención, en la coordinación. Entonces, indispensable tener en cuenta estos principios porque la maduración cortical tiene procesos que no se dan en la misma, pues en el mismo, en la misma área. Entonces, acá es donde volvemos al tema de la mielinización. Y acá entonces no me voy a detener porque ya recuerden que lo explicamos un poco. También hablamos del aumento del volumen cerebral, que no me voy a detener acá porque igual hace parte pues, del crecimiento cerebral, de la plasticidad cerebral que hablábamos hace un tiempo, pues hace dos clases. Y que sí o sí debe haber mielina, debe haber un aumento cerebral. Este periodo, entonces, comprendido entre el primer y sexto mes de vida, está caracterizado, pues sexto año, perdón, de vida, está caracterizado por una mayor producción de conductas sensoriales, de conductas motoras, porque se objetiva un gran aumento de respuestas que da el niño ante los estímulos recibidos en el medio ambiente. Es decir, estas conductas están correlacionadas con el aumento de conexiones entre diferentes regiones cerebrales, que realmente es producto de la maduración o desarrollo de las funciones cognitivas. Veíamos hace un rato antes del descanso
que a los 2 años el cerebro muestra una maduración importante de las vías de asociación cortical que van a coincidir con ese desarrollo sensoriomotor y también coinciden con un establecimiento de las bases para las habilidades cognitivas complejas. Entonces ya a los 3 años, 5 años, aumenta esa importancia. Hablamos de la ontogenia de las funciones mentales superiores. Entonces, lo primero es que hay una ontogenia del sistema nervioso central con el tubo neural, que es el periodo de inducción. Pero es importante mencionar que el cerebro se modifica a medida que nosotros vayamos creciendo, es decir, es una consecuencia de bases neurológicas y de la interacción con el ambiente. Entonces, moldea el ambiente, el periodo de plasticidad, hace que nosotros entonces tengamos una propiedad mayor de plasticidad cerebral que nos permite, como ya mencionamos, a que nosotros o que nuestro cerebro se adapte a cambios físicos, a cambios ambientales, que es importante entonces también esta plasticidad cuando hay una producción de un daño sobrevenido. Entonces, importante tener en cuenta que aunque nuestro cerebro siempre tendrá capacidad de adaptarse independientemente de la edad, independientemente si ya somos adultos, adultos jóvenes, adultos ya en la etapa de pronto más madura, siempre va a haber una parte de adaptación cerebral. Pero sí, obviamente, hay mucha mayor vulnerabilidad de la plasticidad cerebral en etapas más tempranas. Hay muchos factores que es importante mencionar incluso antes de esta ontogenia de las funciones mentales superiores y son factores que van a estar relacionados con pues con el componente atencional, con el componente de la flexibilidad cognitiva, entre otros componentes. Lo primero es que pues debemos hablar de factores genéticos. Los genes influyen en la estructura, en el funcionamiento cerebral. Entonces, trastornos como esa parte del autismo que ya se ha relacionado con un factor genético, que no hay un único gen del autismo, pero que sí se ha mostrado que hay un autismo genético, como en el síndrome de Angelman, como en el síndrome de Rett, que tienen un impacto significativo en el neurodesarrollo. También acá hay una influencia en ese neurodesarrollo. La nutrición, una buena base nutricional es esencial en el desarrollo. Hace 2 clases decíamos, cuando mencionaban esta pregunta, que cómo la deficiencia de nutrientes va a generar de pronto una afectación en el neurodesarrollo, sí. Cuando hay una deficiencia de ácidos grasos como el omega 3, el hierro, el yodo, que también lo expliqué, va a afectar ese desarrollo cognitivo y ese desarrollo motor y el ambiente social y emocional, es decir, la calidad de las relaciones familiares, la calidad de las relaciones sociales tienen un impacto directo en el desarrollo emocional y en el desarrollo social, es decir, ese apoyo emocional, el apego seguro y un entorno especialmente pues protegido por los padres o los cuidadores primarios va a dar un neurodesarrollo saludable y la estimulación cognitiva y la estimulación física también. Entonces, acá hablamos que el concepto atencional, entonces ya se da a una edad aproximada del 9º mes, que es importante entonces mencionar esta característica. No me voy a detener tanto acá, porque igual creo que también fue explicado antes del descanso, pues en el otro recuadro, pero igual tenemos un desarrollo entonces cognitivo, que ya también se los había mencionado, el control atencional, la fluidez verbal, la flexibilidad cognitiva, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las edades. Al 9º mes ya hay respuestas automáticas. Al año comienza la inhibición. A los 3 años ya hay una capacidad para inhibir estímulos y así sucesivamente, como lo mencionábamos entonces hace algunos momentos. Vamos a ver entonces un video sobre lo que es la epigenética de lo que les estaba mencionando. Exacto. Como Sofía también les explicó acá, bueno, muchos sí. Recuerden que cuando aparezca espacio de formación, ustedes abren el enlace que yo les mando y lo ven. ¿Listo? Ajá, Nancy por acá, entonces, y si vio el video que nos afecta emocionalmente, físicamente, exacto.
Entonces, recuerden, cuando aparezca espacio de formación es porque les mandé un enlace para que se puedan pues ingresar, lo puedan tener ahí y puedan entonces observar. El enlace lo envié por acá, por por el chat grupal de Zoom. Bueno, ya vamos entonces a nuestro tema. Igual estamos en el módulo 1, vamos al tema número 3. Ya vimos las bases conceptuales, el cerebro en desarrollo, de cómo es esa parte neuropsicológica, cuando se desarrolla, cómo se forma el sistema nervioso central y ahora vamos a conocer las asimetrías cerebrales. Cuando hablamos de las asimetrías cerebrales, es un tema corto, pero a pesar de ser un tema corto, es sumamente indispensable. Si alguien le puede enviar a los compañeros el enlace que les envié ahora, de las personas que sí lo lograron ver, pues que sí entendieron pues como la instrucción, lo pueden enviar eso. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de ese tema 3, el desarrollo de la simetría cerebral. Cuando hablamos entonces de la simetría, hablamos que nosotros tenemos muchos tipos de asimetría cerebral, una simetría estructural, anatómica y una pues, y una asimetría funcional. La simetría es una característica que es natural del cerebro humano. Nosotros nos referimos a las diferencias funcionales, a las diferencias neuroanatómicas entre los dos hemisferios cerebrales, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Aunque el cerebro parece simétrico, pues el, el cerebro no lo es, ¿cierto? A simple vista parece simétrico, pero no lo es. Cada hemisferio cerebral tiene especialización única que va a contribuir al comportamiento, a la cognición, a las emociones. Y hay unas características principales, pues, de esta simetría cerebral. Lo primero es que ya sabemos que hay una especialización funcional, ¿cierto? Importante mencionar, el hemisferio izquierdo se asocia principalmente con el lenguaje, con el razonamiento lógico, con las habilidades matemáticas, con un análisis secuencial, pero que no en todas las personas está lateralizado para el hemisferio izquierdo en el lenguaje. Hay muchas que de hecho pues son muy poco porcentaje que tienen una lateralización hemisférica del cerebro pues más lateralizado hacia el hemisferio derecho, aunque son muy pocas. Entonces, es el dominante en la mayoría de las personas diestras, en la mayoría, aunque incluso hay personas diestras que tienen una lateralización eh, derecha, pero igual eso con pruebas funcionales, con pruebas neuropsicológicas funcionales se puede mirar. Hemisferio derecho, entonces se relaciona, eso es el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho se va a relacionar más con la percepción espacial, con la creatividad, con el reconocimiento de caras, con la interpretación de emociones, con habilidades más artísticas. Y que también es importante hablar, otra característica es una conexión interhemisférica. El cuerpo calloso, que son unas de fibras que de hecho vimos hace algunos momentos, algunos minutos, ayer también, lo que es el cuerpo calloso, es decir, que conecta ambos hemisferios y que permite la comunicación entre los dos hemisferios. Sin el cuerpo calloso no podríamos integrar las funciones especializadas. Y que también hay unas diferencias anatómicas, que es, por ejemplo, que el área de Broca, que se va a relacionar con el lenguaje, un lenguaje articulado, es generalmente más desarrollada en el hemisferio izquierdo en personas diestras, más grande, más desarrollada. Y el plano temporal que está involucrado en ese procesamiento auditivo suele ser más grande en el hemisferio izquierdo. La simetría es sumamente importante, es decir, la simetría cerebral nos permite también entender cómo es ese funcionamiento cerebral. Em, Como tal, nos da cómo es la eficiencia del procesamiento cognitivo, porque es que permite entender que cada hemisferio se especializa en tareas específicas. No quiere decir entonces que si yo tengo una dominancia hemisférica del lenguaje izquierdo, mi hemisferio derecho no exista, pues no haga nada. No, al contrario, sí hace, pero solamente que tiene pues como dominios diferentes. Y que cuando hay un cuerpo calloso, se reduce la redundancia, hace que los dos hemisferios no hagan la misma función.
y que se optimicen los recursos a nivel neuronal. Hay unos factores que influyen, la genética, de hecho influyen en la lateralización del cerebro, como la dominancia en la mano, si es diestro o si es zurdo. Lo ambiental, como vimos en el video, los factores epigenéticos, entonces factores culturales, factores educativos, factores también de experiencia van a afectar la especialización hemisférica y la mielinización. Ese desarrollo cerebral se desarrolla progresivamente durante el periodo de la infancia y va a variar entre un niño a otro. No es que todos los niños tengan pues el mismo neurodesarrollo y que hay trastornos relacionados con esta parte de la hemisferia pues de la simetría cerebral. La, la parte de la dislexia, ¿cierto? Lo que antes se conocía pues como dislexia, tiene unas diferencias en la lateralización del lenguaje, en el trastorno del espectro autista, que hay alteraciones en esa conectividad interhemisférica, en el autismo se ha asociado con alteraciones en ese cuerpo calloso. Y otros, pues, como la esquizofrenia, que igual no atañen, pues, como al tema, pero que es importante que lo tengamos presente, que en la esquizofrenia hay una reducción en esa simetría anatómico y funcional. Sí, también. Pero les voy a mandar el enlace. Está en el material, pero de este sí tengo el enlace, del otro no. Deme en un momento, les comparto el vínculo. Listo. Ese es el vínculo, pues el enlace del video que acabamos de observar. Entonces, uno de los conceptos fundamentales es la simetría cerebral. La simetría cerebral es más que fundamental para poder saber cómo es la cognición, cómo es el aumento de las funciones mentales superiores. Eh, la simetría cerebral entonces nos permite también entender una maduración cerebral, de cómo el cerebro se va organizando. El cerebro debe ser asimétrico para poder ser organizado. Es decir, sé que puede parecer una paradoja, pero que sí, o sea, el cerebro debe estar organizado para poder, pues desorganizado, asimétrico, para poder estar funcionando idóneamente. Y resulta que, como les había mencionado hace unos momentos, pues antes de la clase, del descanso, nosotros tenemos algo indispensable y es una especialización hemisférica. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo se relacionan con funciones importantes y al nacer, cuando nosotros venimos al mundo, sí se puede ver una pequeña parte de asimetría cerebral, pero no es una asimetría cerebral igual a un niño de 2 años, 3 años, 4, 5 años, o nosotros ya adultos que tenemos una especialización hemisférica, una dominancia hemisférica. Cuando nacemos, nosotros venimos al mundo con una equipotencialidad, es decir, cuando se nace existe pues una capacidad de ambos hemisferios, ya sea del derecho o sea del izquierdo, para desarrollarse de manera progresiva. Es decir, acá la misma calidad, o más bien esa misma potencia del hemisferio derecho, se puede desarrollar en el lenguaje. No sé si me hago entender. Los dos hemisferios nacen con la misma habilidad o con la misma probabilidad, esa es la palabra que estaba encontrando, con la misma probabilidad de desarrollarse, ya sea para el lenguaje en el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo, la equipotencialidad funcional. Pero luego, cuando ya crecemos, hay una lateralización. Entonces, los dos hemisferios ya se van a lateralizar a medida que el niño pues empiece a crecer. Hay unas bases biológicas de la simetría cerebral, bases biológicas que van a permitir una diferencia estructural, pero también una diferencia a nivel funcional entre los hemisferios. Realmente, pues este fenómeno de la simetría cerebral juega un papel fundamental en la especialización de funciones cognitivas, motoras, un cerebro ya especializado, un cerebro ya pues con asimetría cerebral nos va a permitir también tener a lo largo de la vida mejor calidad de vida, porque ya hay una dominancia, pues en un área o en la otra.
Pero resulta que para esta especialización, cuando ya el cerebro está lateralizado, nosotros tenemos unas bases biológicas de la simetría cerebral. Es decir, desde la etapa fetal, que era el tema que veíamos anteriormente, ya se empiezan a observar diferencias entre los hemisferios cerebrales, diferencias anatómicas, entonces lo que mencioné del plano temporal, que está relacionado por lo regular en el lenguaje, suele ser más grande en el hemisferio izquierdo. En la mayoría de las personas, incluso también hay diferencias en el tamaño y en la forma del surco lateral, que sería pues también conocido como cisura de Silvio o ranura de Silvio, pero el término correcto es surco lateral, este que va de pronto sobre el temporal, y que hay una distribución neuronal que se ha encontrado con una mayor densidad neuronal y mayor densidad a nivel dendrítico en el hemisferio izquierdo en áreas asociativas del lenguaje. Entonces, miren que hay más conectividad, hay mayores diferencias neuroanatómicas en cuanto a la relación pues tamaño-forma, pero también hablamos que hay una base neurobiológica en la simetría cerebral y tiene que ver con esos neurotransmisores y la conectividad. Existen diferencias entre la conectividad en los hemisferios, que están influenciados por funciones especializadas como el lenguaje en el hemisferio izquierdo y en el procesamiento espacial en el hemisferio derecho. Esa simetría cerebral inicia desde que nosotros estamos en un periodo fetal. Es importante entonces mencionar esta parte. Es decir, en esa etapa prenatal, las diferencias en el crecimiento de los hemisferios aparecen ya desde ese periodo gestacional. Y en la infancia, durante esos primeros años de vida, se empiezan a consolidar eh, especializaciones funcionales, como el lenguaje, como la memoria. Y en la adolescencia y en la adultez, ya esa plasticidad cerebral debería estar y que permite una adaptación al entorno en el que estamos, un refinamiento de las funciones, aunque, pues como les menciono, ya esa simetría cerebral debería estar aproximadamente a los 10, 12 años de vida de un niño, pues de una persona. Algo importante para, o un factor para saber que hay ya o que existe una simetría cerebral, una simetría funcional, hay un factor indispensable y es, por ejemplo, la dominancia manual. Si es un niño diestro o si es un niño zurdo, ya más o menos vamos a darnos cuenta de esto en el neurodesarrollo. Pero que eh, esa parte del ambidiestrismo, es decir, que el niño tenga una dominancia manual entre ambas manos, que hoy escriba con la mano derecha y mañana escriba con la mano izquierda, o en la mañana escriba con la mano izquierda y en la tarde con la mano derecha, nos da unas señales que ese niño tiene un cerebro inmaduro. Una cosa es que ya cuando estemos adultos, nosotros, si somos zurdos, queramos aprender a escribir con la mano diestra, ya es un aprendizaje, ¿cierto? Pero no hay una dominancia manual con las dos. Siempre voy a ser zurda o siempre voy a ser diestra, pero con un aprendizaje bimanual, ¿cierto? Bimanual. Una cosa es ser bimanual, ya después de un aprendizaje, y otra ser ambidiestro. Los ambidiestros son, pues, personas que tienen una inmadurez cerebral, ¿cierto? Entonces, hay factores que influyen en la simetría cerebral, la genética, el ambiente, el aprendizaje, que ya se los mencioné, y que es importante mencionar que hay pues diferencias también neuroanatómicas que se van a ver, como les menciono, no a simple vista. A simple vista yo no veo que el plano temporal derecho sea más pequeño que el plano temporal izquierdo, como lo vemos acá. A simple vista parece típico, ¿cierto? Pues nadie de pronto se fijaría en eso a simple vista, pero ya cuando lo analizamos, ese plano temporal, por ejemplo, relacionado con el lenguaje, con la memoria, en el hemisferio izquierdo, va a ser mucho más grande que en el plano temporal derecho. Entonces, esas asimetrías neuroanatómicas son sumamente indispensables para la dominancia hemisférica y que hay unas estructuras principales. No sé si ustedes recuerdan ayer que estábamos hablando sobre el telencéfalo, que el telencéfalo es una subdivisión o más bien es una subvesiculización del tubo neural. El tubo neural tiene tres vesículas,
cerebro medio, cerebro anterior, cerebro posterior. Del cerebro anterior, del más arriba, del más superior, del más rostral, más caudal sería el cerebro posterior y en el del medio cerebro medio, no sé si ustedes de pronto recuerdan esa imagen que les mostré, del cerebro anterior surge el telencéfalo y el diencéfalo. Del telencéfalo surgen los hemisferios cerebrales que les expliqué ayer y el cuerpo calloso. Entonces hay una asimetría teleencefálica. Por acá es la misma imagen, solo que pues en diferentes como modalidades. Cuando hablamos de la simetría estructural del telencéfalo, hablamos entonces de, pues del plano temporal, que igual es en el hemisferio izquierdo, que es más grande comparado con el hemisferio derecho en la mayoría de las personas, ojo acá, el surco lateral, que es el que les mencionaba ahora, esto es el surco lateral. Esta, esta pequeña ranura que ustedes ven acá, hasta acá, es el surco lateral que está sobre el lóbulo temporal. Entonces, de ese telencéfalo hay entonces pues también asimetrías que se ven, pues no a simple vista, pero que sí son pues analizadas. Entonces, en la mayoría de las personas, ese surco lateral, que también se conoce como cisura de Silvio, pero realmente el término correcto es cisura lateral, se ve más largo y menos inclinado en el hemisferio izquierdo, en personas, en la mayoría de las personas, ¿cierto? Y que ya habla de una dominancia en el lenguaje. Frente a ese surco lateral, que igual tenemos surco lateral derecho e izquierdo, pero que en el derecho es en el de izquierdo, perdón, es donde vemos pues eh, mayor lateralización. Y en el lóbulo frontal, ese giro frontal inferior, el giro frontal inferior es generalmente más grande en el hemisferio izquierdo, lo que va a estar asociado entonces también con el lenguaje, con la planificación de tipo motor. En el lóbulo occipital, también en ese telencéfalo, nosotros vemos diferentes características que es sumamente importante tenerlas presentes. En el occipital, vemos entonces que suele ser más grande, tener un tamaño más amplio en el hemisferio derecho, lo que va a favorecer, en el hemisferio derecho en la mayoría de las personas, ¿cierto? Es muy importante. Y que va a favorecer un mejor procesamiento a nivel visoespacial. La simetría del cuerpo calloso también, es decir, tenemos una estructura del cuerpo calloso, que es la rodilla, que es el cuerpo, que es el cuerpo del cuerpo calloso, y el esplenio. Y que esto ya lo habíamos mencionado cuando estábamos hablando pues del neurodesarrollo, pero el cuerpo calloso es el gran mediador. Es quien entonces une los dos hemisferios y permite que no haya o que no exista una redundancia funcional. Y economiza también el cuerpo calloso, ese de acá, economiza funciones a nivel neuronal. Pero resulta que también tenemos una simetría en la sustancia blanca y la conectividad. Esta es la sustancia blanca, la parte pues más clara, y la parte más oscura es lo que nosotros conocemos como sustancia gris. Esa simetría del cuerpo calloso entonces presenta diferencias en grosor, en estructura que pueden influir en esa comunicación interhemisférica. Y también hay asimetrías en la sustancia blanca en la conectividad, es decir, esa organización de la sustancia blanca va a variar entre hemisferios, lo que va a afectar esa velocidad de procesamiento, esa especialización en ciertas funciones. Denme un segundo, yo voy a conectar el computador que ya está que se me descarga, tiene 17%. Esto es un resumen, pues, como que de lo que ya les había mencionado, que los lóbulos frontales y temporales y parietales de pronto tienen un mayor grosor en el hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas. No quiere decir que todas las personas tengan esto, no, es en la mayoría. Y ahora vamos con el desarrollo del cuerpo calloso, que es el principal mediador de ambos hemisferios. Realmente es importantísimo. El cuerpo calloso, que es esta estructura que ustedes ven acá, realmente son fibras nerviosas que lo que hacen es conectar hemisferio cerebral con otro hemisferio cerebral. El cuerpo calloso entonces es una de las comisuras más grandes de nuestro sistema nervioso.
Importante lo que les coloco acá, su desarrollo o su grado de desarrollo se correlaciona con la evolución de la corteza cerebral, con esa característica de evolucionar a nivel de la conectividad interhemisférica. Hace el cuerpo calloso permite que los hemisferios colaboren en tareas que son muy complejas, como la integración sensorial, como los movimientos que sean coordinados, organizados. También hace o ejecuta ese procesamiento más de tipo emocional. Y el desarrollo del cuerpo calloso es esencial para poder sincronizar funciones de cada hemisferio, la sincroniza. Y, por ejemplo, si no tuviéramos un cuerpo calloso, el ejemplo que les mencionaba hace un rato, que era si alguien me regaña, yo tengo tono, tengo contexto y tengo lo que me dice si es un regaño. Si, por ejemplo, yo no tuviera un cuerpo calloso, yo no tendría la capacidad de conectar fonemas con prosodia, fonemas con contexto, fonemas con, pues, tinte emocional. Entonces, el desarrollo del cuerpo calloso es esencial para que se sincronicen las funciones de cada hemisferio y que también permite una distribución de ciertas áreas, es decir, asegura que las tareas cognitivas y las tareas motoras no se dupliquen innecesariamente. Cuando hay agenesia del cuerpo calloso, un hemisferio hace nuevamente lo que el otro hace. Es decir, no hay como tal una dominancia hemisférica, no hay una especialización, lo que obviamente empeora ese procesamiento cerebral. Si el cuerpo calloso no está o está parcial, hay dificultades allí. Y hablamos entonces que ese cuerpo calloso se desarrolla durante la infancia, durante la adolescencia, con la mielinización que mejora la transmisión, pues los impulsos eléctricos, la transmisión de señales y que continúa hacia los 20 o 30 años aproximadamente. Importante tener en cuenta pues, la función del cuerpo calloso. Esta sería una visión del cuerpo calloso. Entonces, miren acá está la rodilla. Esta es la parte más anterior. Acá está el, el frontal. Este es el occipital. Ese es el cerebelo. Y ese es el tallo cerebral. Entonces, rodilla, cuerpo, el cuerpo calloso y el espleen. Y miren las haces de fibras nerviosas que hay. Eso es el cuerpo calloso. Entonces, acá estaría la línea media, obviamente no se ve porque pues es un corte cerebral, y acá son haces de fibras nerviosas que hace que pues el cuerpo, del cuerpo calloso o que pues realmente las funciones cerebrales estén mucho mejor. El cuerpo calloso inicia su mielinización al final del periodo fetal y crece durante la infancia y culmina su desarrollo entre los 7 y 10 años de edad. Hay niños que, por ejemplo, tienen pues se suspende el crecimiento del cuerpo calloso alrededor de los 12 años, pero son muy pocos, ¿cierto? Es alrededor de los 7 y 10 años y que su función básica, ya la sabemos, es integrar. Siempre va a haber entonces implicaciones funcionales en la simetría neuroanatómica, el lenguaje, el procesamiento visoespacial, las funciones emocionales, es decir, el cerebro derecho, quien está más involucrado en la percepción, en la regulación de las emociones, pues gracias a ese cuerpo calloso puede unirlos también con el lenguaje. Y que hay factores, por ejemplo, esa base hereditaria tiene un dominio en la lateralización cerebral. El desarrollo prenatal, esas influencias hormonales van a afectar esa simetría estructural y factores ambientales como la experiencia, como el aprendizaje, modifican la especialización de los dos hemisferios. Voy a dejar entonces hasta acá porque este tema es un poco largo, lo que es el síndrome de desconexión interhemisférica, para que de pronto no quede como corto el tema y sea más entendible. Y nos veremos entonces nuevamente. Hacia eso, bueno, paréntesis, que le voy a responder a una compañera que nos pregunta. Hacia los 7, 10 años, que era la pregunta que nos hacía María. Bueno, hay personas que, por ejemplo, una cosa es que yo escriba con ambas manos y otra cosa es que yo me cepillo pues con la mano derecha y escriba con la mano izquierda. Hay diestros completos, diestros incompletos, zurdos completos, zurdos incompletos.
pero siempre hay una mano que domina más, que en este caso, pues, sería la mano derecha, por lo que me estás diciendo. O depende de la edad de tu hija, pues no sé si tu hija, de pronto a los 3 años todavía obviamente no hay una lateralidad, pues una lateralización manual, siguen siendo muy bimanuales, y es ahí donde, pues, esa parte. Pero puede ser una diestra incompleta, que no está mal, ¿cierto? Sigue siendo diestra, pero porque escribe con la mano derecha, es decir, prefirió esa lateralización manual con la diestra, y es una diestra incompleta cuando eh, hace otras cosas, cepillarse con la mano izquierda, pintar con la mano izquierda. Sí, bueno. Vamos a dejar entonces hasta acá para explicarles el día lunes el síndrome de desconexión o síndrome de Sperry. El síndrome de Sperry, pues es un síndrome de desconexión intercerebral, interhemisférica, entonces para que tengan de pronto una lectura eh, en, en ese tema y nos veremos entonces el lunes. Recuerden que el lunes es a las 9, perdón, es a las 6 de la noche hora colombiana, por si están en otros países, hacer la conversión. Como nos encontramos el jueves y ayer, lo mismo, ¿listo? Así es en semana y los fines de semana, si terminaron, pues sí, es a las 9 hasta las 12 del mediodía. Muchas gracias a todos por, por la clase. Sé que de pronto un sábado es muy difícil también conectarse porque muchos tienen también jornada laboral, entonces muchas gracias para los que de pronto nos ven en diferido también, que muchos me avisaron ayer que no se podían conectar pues, por sus obligaciones contractuales. Y bueno, espero entonces que estén muy bien, nos veremos el día lunes y bueno, chao, buen fin de semana.